Ocasionalmente, la Biblia destaca personajes que, aunque poco conocidos, jugaron un papel crucial en la narrativa bíblica. Naamá es uno de esos personajes. Muchos lectores de la Biblia tal vez nunca hayan oído su nombre, o si ya lo leyeron en algún lugar de las Escrituras, probablemente no se acuerden. Naamá fue la consorte del rey Salomón y la madre de su sucesor, Roboam. En la Biblia, Naamá solo se menciona brevemente en las referencias a su hijo después de que él asumió el trono de Israel después de Salomón. Por lo tanto, la historia de Naamá en la Biblia es bastante oscura. Naamá, cuyo nombre significa agradable o placentero, es la única de todas las mujeres de Salomón cuyo nombre está registrado en la Biblia. Esto probablemente se debe a su papel como reina madre, pero aún así es un hecho interesante considerando el gran harén de Salomón. Sabemos que Salomón tuvo muchas mujeres, para ser más preciso, 700 esposas y 300 concubinas, y aún así, solo Naamá es mencionada por su nombre en las Escrituras. Pero ¿qué había de especial en esa mujer que deberíamos saber? ¿Cómo fue su vida al lado de un hombre que tenía cientos de otras mujeres? ¿Cuál fue su verdadera contribución a la historia bíblica? En este video, vamos a explorar todo lo que la Biblia realmente dice acerca de quién fue Naamá. Una información importante sobre Naamá en la Biblia está relacionada con su origen. Las Escrituras registran que Naamá era una mujer amonita. Los amonitas eran un pueblo que descendía de Lot a través de su hija menor, y por lo tanto, Naamá era descendiente de ellos. La Biblia relata que cuando Lot y sus hijas estaban viviendo en una cueva, después de que el juicio divino fue derramado sobre la ciudad en que vivían, estas jóvenes, desesperadas e inciertas sobre el futuro, concibieron un plan que resultó en relaciones inmorales con su padre. Es verdad que esta familia ha pasado por una situación traumática. La esposa de Lot y madre de estas dos jóvenes murió al no poder desprenderse de su antigua ciudad. Las Escrituras también indican que los yernos de Lot murieron cuando la ciudad fue destruida. A menos que se entienda que Lot tenía otras hijas que se quedaron en la ciudad que fue objeto del juicio divino, entonces esos yernos debían ser novios de las dos hijas vírgenes que escaparon con Lot fuera de la ciudad. Por lo tanto, además de haber perdido a su madre de una manera terrible, es posible que estas mujeres también hayan perdido a sus futuros maridos, pero eso, obviamente, no justifica lo injustificable. Cuando decidieron establecer una descendencia a partir del propio padre, parece que las hijas de Lot pensaron que no había nadie más en el mundo. Obviamente, esto no tenía sentido, porque antes de que huyeran a una cueva en las montañas, esta familia había pasado por un pequeño pueblo que no fue destruido. De hecho, estas jóvenes fueron incrédulas y fallaron en confiar en Dios y esperar su provisión. Como resultado de sus relaciones reprobables, nacieron los antepasados de dos pueblos que causaron grandes problemas a los hijos de Israel, los moabitas y los amonitas. Incluso estos dos pueblos hermanos se unieron en el tiempo de Moisés para hacer que los israelitas pecaran contra Dios, envolviéndolos en sus inmoralidades. Los amonitas estaban establecidos en el lado oriental del Jordán y a menudo eran hostiles a los israelitas. Además, los amonitas eran muy idólatras. Adoraban al terrible dios Milcom, también conocido como Moloc. El culto a esa divinidad involucraba prácticas indescriptiblemente inmorales y contaba con un tipo de ritual que, para muchos estudiosos, implicaba sacrificio humano, principalmente infantil. Por lo tanto, los amonitas estaban entre los pueblos con los que los israelitas no debían mezclarse. Sin embargo, Naamá, la esposa de Salomón y madre de su príncipe heredero, pertenecía justamente a ese pueblo problemático. Por eso, frecuentemente, los estudiosos del Antiguo Testamento hablan del matrimonio de Salomón y Naamá como un matrimonio ilegal. La Biblia no explica nada sobre la familia de Naamá, pero la mayoría de los intérpretes presumen que ella debía ser una princesa perteneciente a la casa de Naas. Naas fue un rey amonita que acabó derrotado por Saúl al inicio de su reinado sobre Israel,
pero que después desarrolló un tipo de relación fraternal con David, probablemente durante su período como fugitivo. Algunos incluso piensan que el Naas que negoció con David no era el mismo Naas de la época de Saúl, pero eso es muy improbable. De todos modos, Naas tenía dos hijos, Hanum y Sob. Incluso un texto griego suplementario del segundo libro de Samuel, capítulo 10 y versículo 2, indica que Naamá era hija de Hanún, hijo de Naas. Sin embargo, considerando que Hanum fue hostil con David cuando éste intentó consolarlo por la muerte de Naas, algunos estudiosos consideran que tal vez Naamá era hija de Sob, que a diferencia de su hermano Hanum, fue amigable con David durante su fuga en el contexto de la rebelión de Absalón. Una de las cuestiones que los estudiosos de la Biblia frecuentemente discuten es cuando ocurrió el matrimonio entre Salomón y Naamá. El único detalle en las Escrituras que proporciona alguna pista sobre esto es la edad de Roboam cuando asumió el trono de Israel. Primero, la Biblia menciona que Salomón gobernó Jerusalén durante 40 años. Luego, las Escrituras registran que Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar después de Salomón. Por lo tanto, a menos que haya un error de transcripción de al menos un año en esas fechas, podemos inferir que Roboam nació antes de que Salomón comenzara a reinar. Esto implica que el matrimonio entre Salomón y Naamá debe haber ocurrido aún durante el final del reinado de David. Por esta razón, algunos estudiosos creen que tal vez este matrimonio fue arreglado por el propio David como una forma de retribución por la ayuda que recibió de la casa de Naas. Esto también sugiere la posibilidad de que Naamá pudo haber sido la primera de las 700 esposas de Salomón, pero es imposible estar seguro de ello. De todos modos, la importancia de Naamá en la historia de Salomón es evidente por el hecho de que ella fue la madre del hijo que lo sucedió en el trono de Israel. Sin embargo, determinar el tipo de mujer que fue a Salomón es una tarea extremadamente compleja, simplemente porque la Biblia no proporciona ninguna información sobre el carácter de Naamá. Algunos estudiosos interpretan el significado de su nombre, agradable, como un indicio de que Naamá podría haber sido una esposa amorosa y dedicada, pero es fácil percibir cómo ese argumento es frágil. Otros asocian a Naamá con la Sulamita, mencionada en la poesía del Cantar de los Cantares de Salomón, pero absolutamente no hay evidencia de ello. Este es solo otro argumento sin fundamento. También hay quienes afirman que Naamá habría sido una persona justa, recurriendo a la literatura rabínica. En un tratado talmúdico, se dice que Dios impidió a Moisés de destruir a los amonitas porque él sacaría de ese pueblo a una mujer virtuosa, que daría continuidad a la dinastía de David al ser la madre del hijo de Salomón. Sin embargo, el Talmud es básicamente un comentario y no puede ser equiparado a la Escritura. Algunas personas describen a Naamá como una esposa sabia y muy prudente, como una madre ejemplar para Roboam, pero la verdad es que ni siquiera sabemos si sobrevivió al parto de su hijo. Lo que la Biblia realmente dice sobre Naamá es que ella era una mujer amonita con quien Salomón se casó. Además, la Biblia también dice que las esposas extranjeras de Salomón, entre las cuales había mujeres amonitas, fueron responsables de corromper su corazón y alejarlo del Señor, llevándolo a abrazar la idolatría. En este sentido, el texto bíblico menciona que Salomón llegó a seguir a Moloc y construyó un altar dedicado a él para complacer a sus esposas amonitas. No podemos saber si Naamá estaba entre las mujeres amonitas que se beneficiaron de esa idolatría en Israel. Sin embargo, más tarde, su hijo Roboam hizo lo malo ante los ojos del Señor y propagó una idolatría abominable en Judá. Para algunos, este comportamiento de Roboam puede ser un indicativo de que él no tuvo buenas referencias ni de su padre, Salomón, ni de su madre, Naamá. Además, muchos intérpretes consideran que Naamá parece ser citada de forma negativa en el texto bíblico, ya que en todas las menciones a ella queda claro que la madre del rey que causó la división en Israel era una mujer amonita. Antes de esto, sabemos que Ruth, una mujer moabita y por lo tanto perteneciente a un pueblo tan detestable como los amonitas,
fue alcanzada por la gracia de Dios y contada como parte de la comunidad de la Alianza, convirtiéndose en antepasado del mismo Salomón. ¿Podría haber ocurrido lo mismo con Naamá? Sí, es claro que Naamá podría ser una excepción a las esposas idólatras de Salomón, pero no hay cómo saber. En el caso de Ruth, la Biblia registra detalladamente la forma en que ella abrazó la fe en el Dios de Israel, pero sobre Naamá nada se dice en ese sentido. Pero a pesar de todo, Roboam, el hijo de la amonita Naamá, fue incluido en la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento, de modo que nada de esto jamás estuvo fuera del control soberano de Dios, y las debilidades humanas no fueron capaces de frustrar sus actos redentores a lo largo de la historia. Por último, hay también antiguas leyendas medievales que se hicieron populares en ramas místicas del judaísmo que mencionan de forma fantasiosa la relación entre Salomón y Naamá. En una de esas leyendas, por ejemplo, se dice que Salomón habría conocido a Naamá mientras trabajaba como un plebeyo para el rey amonita, que era el padre de la muchacha, y en ese período como plebeyo, Salomón había sido engañado por un demonio y perdido su trono. Pero este tipo de informes no es más que una leyenda y obviamente no merece ninguna consideración. Por más que tengamos curiosidades acerca de algunos personajes de la Biblia, como la propia Naamá, muchas veces necesitamos aprender a callarnos delante del silencio bíblico. Ahora, comparta en los comentarios si ya sabía quién era Naamá en la Biblia. No se olvide de inscribirse y dejar su like. Quédate con Dios y hasta el próximo video.